Saludos amigos y postulantes del concurso de posición, les habla, el profesor Elvido Sosa. Este es otro video que traigo para tengas la oportunidad de educarte de manera fácil y sin coger estrés. Mientras hace los deberes del hogar, escucha este contenido y aprenderás contenidos importante en el área de la educación. Todo sobre educación. La planificación educativa es el diseño elaborado por el docente, el cual incluye varios elementos que deben tener una coherencia y secuencia lógica entre sí. Para planificar coherentemente debemos dominar 1. Las estrategias de planificación. 2. La asignatura que impartimos. 3. El contexto del estudiante. 4. Los elementos de la planificación educativa y el diseño curricular. Las estrategias de planificación educativa. 1. Unidades de aprendizaje. 2. Proyecto de investigación. 3. Proyectos participativos de aula. 4. Proyecto de intervención de aula. 5. Eje temático. Unidades de aprendizaje. Es una estrategia de planificación en la cual, partiendo de una situación de aprendizaje, se logra involucrar al estudiante en su propio contexto, haciéndolo sentir el protagonista de la construcción de su propio conocimiento. De esta manera el estudiante no siente que le están enseñando, sino que más bien reconoce lo que es necesario aprender. Esta estrategia es ideal para la planificación basada en competencias. Los pasos que se deben tener en cuenta para planificar con unidades de aprendizaje son: A. Elaborar una lista de problemas del entorno con los estudiantes. Se recomienda que los estudiantes escojan el problema. B. Elaborar la situación de aprendizaje. C. Seleccionar las competencias que articulen con el problema descrito. D. Determinar las áreas curriculares que obedecen al problema. E. Escoger las competencias, contenidos e indicadores de logro del currículum. F. Realizar la secuencia didáctica. Planificar. Proyecto de investigación. Como su nombre lo indica, esta estrategia busca fomentar en los estudiantes el aprendizaje por medio de la investigación metodológica, en la cual el docente formulará ciertas preguntas para descubrir cuáles son los temas de interés para los estudiantes, tomando en cuenta que los temas deben ser elegidos de forma democrática. Los pasos que se deben tomar en cuenta para planificar por proyecto de investigación. A. Elaborar la situación de aprendizaje. B. Elaborar un listado de preguntas. C. Elegir un nombre para el proyecto, de acuerdo con los temas que salieron del listado de preguntas. D. Seleccionar las diferentes áreas curriculares que cumplen con la investigación. E. Realizar la secuencia didáctica. Planificar. Proyectos participativos de aula. Esta estrategia exige la integración de todo el entorno de la comunidad educativa, tales como padres, madres o tutores, maestros/as, la comunidad y los estudiantes. Trata de que los estudiantes aprendan resolviendo problemas que afectan el interior de su propia escuela, logrando de esta manera que los estudiantes desarrollen el sentido crítico, mediante la búsqueda de solucionar los problemas que afectan el desarrollo de la pedagogía en su propia aula. Estos proyectos deben estar contemplados en el proyecto educativo del centro. Los pasos que se deben tener en cuenta para planificar por proyecto participativo de aula son: A. Conocer el contexto de los estudiantes. B. Hacer un listado de problemas, para luego elegir cuál es la prioridad. D. Elaborar la situación de aprendizaje del problema elegido. E. Establecer el nombre del proyecto en presente subjuntivo de la primera persona del plural. F. Justificar el problema estableciendo su importancia en los estudiantes, el centro y la comunidad. G. Identificar sus propósitos, tomando en cuenta las competencias fundamentales del currículum y las tres dimensiones de la educación crítica: científica, valorativa y ética, y política y organizativa. H. Elaborar una serie de preguntas relacionadas con el problema, las cuales lleven al estudiante a un ambiente crítico. I. Realizar la secuencia didáctica. Planificar. Proyecto de intervención de aula. Estrategia se basa en los problemas que afectan a los estudiantes de un aula en específico, por lo que no incluye a todo el centro educativo. Tiene como objetivo intervenir un curso, buscando los problemas que los afectan para de esta manera desarrollar los saberes. En esta estrategia puede incluir varias áreas curriculares que coincidan con esa aula. Los pasos que se deben tener en cuenta para planificar usando proyecto de intervención de aula son: A. Elaborar la situación de aprendizaje tomando en cuenta los problemas que afectan al aula. B. Definir cómo van a participar los estudiantes. En este caso se puede escoger un grupo de estudiante o toda la sección. C. Elegir un nombre para el proyecto.
D. Determinar las áreas que se integrarán con sus competencias y contenidos. E. Realizar la secuencia didáctica, planificar. Eje temático. El eje temático es una estrategia que tiene como objetivo integrar varias áreas del saber alrededor de un tema. Esta integración debe seguir una asociación de interrelación entre las áreas que genere una estructura coherente. Aunque ya esta estrategia de planificación no se está poniendo en práctica. Los pasos que se deben tener en cuenta para planificar usando eje temático son: A. Al escoger un tema o problema, este debe ser capaz de incluir más de un área curricular. B. Los contenidos, el contexto y los recursos deben tener un carácter de fácil conexión. C. El tema debe ser interesante para los estudiantes, así como también manejable. D. Debe ser un tema importante para toda la comunidad educativa. E. Escoger las áreas que puedan interactuar entre sí con el tema. F. Realizar la secuencia didáctica, planificar. A continuación, te mostramos todos los elementos de la planificación educativa que merecen ser estudiados. Situación de aprendizaje. Competencias fundamentales. Competencias específicas. Propósito. Indicadores de logro. Contenidos. Estrategias. Técnicas. Actividades de enseñanza y de aprendizajes. Recursos. Evaluación. Competencias. Conjunto de conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, movilizados de forma integrada, combinados, coordinados e integrados en la acción de su contexto, adquiridos a través de la experiencia que permite al individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Estas pueden ser fundamentales o específicas. Las competencias fundamentales son las que permean todas las áreas, tales como: 1. Ética y ciudadana. 2. Comunicativa. 3. De pensamiento lógico, creativo y crítico. 4. De resolución de problemas. 5. Científica y tecnológica. 6. Competencia ambiental y de la salud. 7. Competencia de desarrollo personal y espiritual. Las específicas son propias de cada área. ¿Quiere esto decir que si la asignatura que se está trabajando es matemática, la competencia específica de esta deben de ser todas las competencias fundamentales que la impactan? Por ejemplo, para dar matemática hay que comunicar, por lo tanto entra la comunicativa. También entra la de pensamiento lógico y creativo y así, sucesivamente. Propósitos. Son las metas u objetivos que se propone el docente, para lograr en el estudiante aprendizajes significativos en un tiempo determinado. A su vez están divididos en propósitos generales y específicos. El propósito general es más abarcador y de él se desprenden los específicos. Indicadores de logro. Evidencian el nivel de dominio de las competencias, dándole al maestro las señales o pistas necesarias del alcance obtenido del estudiante en su contexto. Contenidos. Llamados los mediadores del aprendizaje, con los cuales los estudiantes pueden desarrollar las competencias. Estos pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptuales. Como su nombre lo indica, son los diferentes conceptos, ordenados en forma de títulos y subtítulos presentes en las diferentes áreas del saber. Procedimentales. Se refiere a la acción que ejecutará el estudiante partiendo de las competencias, estrategias y los conocimientos adquiridos. Actitudinales. Son los diferentes valores y actitudes que el estudiante adquiere en el desarrollo de las competencias. Estrategias. En educación existen dos tipos de estrategias, las de planificación y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. La primera ya ha sido analizada en la parte superior de este documento, por lo que nos vamos a referir a la segunda. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje hacen referencia a los métodos o procedimientos apoyados en técnicas que ayudan al docente a diseñar la planificación, partiendo del contexto del estudiante, para desarrollar los saberes curriculares. Algunos ejemplos de estrategias de enseñanza y aprendizaje son: estrategia expositiva de conocimientos elaborados y o acumulados, el aprendizaje basado en proyecto, el aprendizaje basado en problemas, estrategia de recuperación de experiencias previas, descubrimiento e indagación, inserción de maestros y estudiantes en el entorno, socializaciones centradas en actividades grupales, indagación dialógica o cuestionamiento, el estudio de caso, el debate, técnicas. Procedimiento didáctico que ayudan a las estrategias a alcanzar ciertos objetivos que ésta persigue. A diferencia de las estrategias, las técnicas son más específicas y se pueden usar varias en una misma planificación. Algunas técnicas didácticas de la planificación educativa son: entrevistas, mapas conceptuales,
foros, panel, seminarios, mesas redondas, simposio, discusión dirigida, entre otras actividades. Llamamos actividades en educación a los medios con los que se vale el docente, para lograr desarrollar las competencias y los aprendizajes esperados. Estas a su vez pueden ser de enseñanza o aprendizaje. Actividades de enseñanza. Acciones que toma el docente en el proceso didáctico. Ejemplo. Explica en la pizarra mediante gráfica la importancia de los medios de comunicación. Actividades de aprendizaje. Las diferentes acciones que realizan los estudiantes, en el proceso didáctico dirigido por el docente. Ejemplo. Señalan los medios de comunicación más usados y reconocen su importancia. Recursos educativos. Todos aquellos materiales tangibles e intangibles, permanentes o no permanentes, que utiliza el docente para desarrollar sus actividades. Algunos recursos pueden ser láminas, pizarra, tizas, PC, internet, aplicaciones, proyector, televisor, celular, plataforma digitales, correo electrónicos, entre otros. Evaluación educativa. Es un proceso sistemático, continuo y dinámico que incluye a toda la comunidad educativa, en la cual se miden los logros y competencias alcanzadas por los estudiantes y los objetivos del centro educativo. Existen 3 tipos de evaluaciones: diagnóstica, formativa y sumativa. Diagnóstica. Esta se realiza antes del proceso de enseñanza y aprendizaje y tiene como objetivo medir y pronosticar los saberes del estudiante. Esta evaluación no se califica, le sirve al docente para saber cuáles son los conocimientos actuales que posee el estudiante. Formativa. Se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y tiene como objetivo la formación continua de los saberes del estudiante, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este tipo de evaluación se va calificando continuamente. Sumativa. Esta evaluación se ejecuta al final del proceso de enseñanza y aprendizaje y tiene como objetivo medir todos los logros del estudiante, para obtener una calificación general de todo el proceso. Gracias por suscribirte a mi canal. Si te gustó, comparte el link para que los demás tengas acceso a esta información.